Ayaho, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. En la lección de hoy hablaremos acerca de los contadores en japonés y veremos cómo es que poco a poco se van conectando todos los temas que hemos visto hasta ahora. Pero a ver, de buenas a primeras, ¿qué son los contadores? En japonés se conocen como yosushi. Yo significa apoyo o asistencia. Es el mismo kanji que vimos en las partículas y en los auxiliares. Tsu significa número y shi ya sabemos que significa tipo de palabra. Entonces son palabras que apoyan a los números. Yosushi. Puede parecer que son otro tipo de palabra más, pero al menos en este modelo que estamos trabajando actualmente, no lo es. Y veremos por qué en breve. Los contadores en realidad son sufijos que se agregan a los números en japonés para indicar que se está contando un tipo de cosa específico. Puedes contar personas, animales pequeños, animales grandes, cosas planas, cosas largas y delgadas, en fin. En japonés no utilizamos los números individualmente para contar. O sea, no puedes decir ichineko, ni neko, un gato, dos gatos, sino que tienes que agregar un contador específico para contar, en este caso, un gato, que es un animal pequeño. Entonces, ippiki no neko, ni hiki no neko. Esa palabrita que está entre el número y el sustantivo sería nuestro contador, nuestro sufijo contador. A decir verdad, esta es una parte que se complica mucho a muchas personas. Es una parte del japonés que es un poco difícil. ¿Por qué? Por un lado, es una cuestión de saber qué contador tienes que utilizar para qué cosa, y por otro, los contadores pueden tener diferencias de pronunciación dependiendo del número, y también pueden tener excepciones. Por ejemplo, nota aquí que en 1 se dice piki, el contador se dice piki, y en 2 se dice hiki. Son diferentes. Y eso también depende del número específico. Por ejemplo, también roku es ropiki o hachi es hapiki. Y como esas, va a haber muchísimas otras excepciones entre comillas que acompañan a todo este tema de los contadores. Ahora, debo aclarar que en esta lección no vamos a aprender tipos de contadores, no vamos a aprender varias listas de contadores comunes que puedes utilizar. Eso sería inútil, francamente. A mí lo que me importa en este momento es que entiendas cómo embonan estas palabritas, cómo embonan los contadores dentro de la oración y qué funciones pueden cubrir en ella. Así que primero vamos a aclarar algunas cosas básicas acerca de los contadores que nos pueden servir para dejar de tenerles tanto miedo. Es verdad que hay una cantidad muy grande de contadores. Sai para la edad, ji para la hora, nin para las personas, hiki para animales pequeños, to para animales grandes, mai para cosas planas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, creo que puedes entender a lo que me refiero. Pero de estos, solo alrededor de 12 o 15 contadores podríamos decir que se utilizan frecuentemente en la vida diaria. Y de estos, la mayoría los podemos evitar, al menos por ahorita al inicio, si utilizamos el sistema nativo de cuentas del japonés, lo que en las malas lenguas suelen llamar el contador tsu. En realidad, este no es un contador tal cual, sino que era el sistema nativo de números que tenían los japoneses antes de la llegada de China y de los contadores. No nos va a servir para contar cosas como por ejemplo animales o personas tal vez, pero la mayoría de otras cosas las puede contar sin problema. Entonces, a falta de algún contador, si no sabes qué contador poner en alguna circunstancia, lo que nos puede ayudar es el contador tsu. Y también es importante mencionar que, al menos en este nivel básico de japonés, tu misión no es aprenderte todas estas listas de contadores, aunque sean básicos, ni las diferentes excepciones que tienen, porque este curso está pensado con un método similar al de Kyurdo License, por lo que, igual que ella, lo primero que yo te voy a recomendar para empezar a aprender japonés es la inmersión. Sumergirte en el mundo del anime, del manga, de todos los contenidos en japonés que puedas consumir. Antes de las habilidades de producción, es decir, hablar y escribir, nuestro enfoque va a ser absorber, practicar nuestras habilidades de comprensión, o sea, leer y escuchar, e irlos complementando con nuestras lecciones de estructura para sellar mejor esa comprensión.
Y en estos primeros pasos de consumir el idioma, la mayoría de los contadores no deberían de presentar mucho problema por una simple razón. Si escuchamos a alguien decir un número seguido de una palabrita rara y luego un objeto, esa palabrita rara es probable que sea un contador. Pero al menos comprendemos lo que dijimos. Es tal cantidad de tal objeto. Si por ejemplo yo te digo sansatsu no hon, ya hemos visto esta palabra hon antes, muchas veces en el curso, significa libro. Entonces, sansatsu no hon, ahí está, san, 3, que deducimos entonces que son 3 libros. A pesar de que no conocemos el contador satsu, el contador para libros, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Lo que quiero decir con esto es que debe de ser un poco de balance. En este punto no es necesario sobrecargar tu cerebro con tantos contadores, con excepciones y todo eso. Pero por otra parte, también es importante que los vayas aprendiendo a lo largo de tu camino del japonés. No puedes dejarlos así al azar, sí es importante. Pero por ahorita lo más importante es que nos enfoquemos en la estructura para que después, cuando ya sepas los contadores, sepas perfectamente bien dónde ponerlos en una oración. Y ahora sí, vamos a ver cómo funcionan los contadores en una oración. Como dije antes, los contadores no son un tipo de palabra distinta a los sustantivos, verbos, adjetivos. No son su propia cosa. Cuando tú agregas un sufijo contador a un número, esta palabrita resultante se va a volver un sustantivo. Y ya sabemos cómo funcionan los sustantivos. O van acompañados de alguna partícula o pueden ir al final de la oración marcados por la cópula da. Aquí hay algunos ejemplos con algunos contadores. 10時に朝ごはんを食べる。7月から8月まで休みがある。弟は12歳だ。Pero ahora, ¿qué pasa con esos contadores que no son tan independientes como estos? Estos son independientes porque, bueno, es la hora, las 10, el mes 7, es decir, julio y así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos contadores que acompañan a un sustantivo para contarlo? Pues bueno, una de las estructuras más comunes que utilizamos cuando queremos decir, por ejemplo, 2 libros, 3 mesas, 4 lápices, es utilizar a la etiqueta no para modificar ese sustantivo. El sustantivo contador se convierte en una etiqueta que modifica al sustantivo principal. Entonces queda nisatsu no hon, 2 de los libros, mitsu no teburu, 3 de las mesas, 4 hon no enpitsu, 4 de los lápices. Cuando utilizas esta estructura, suena como que estás contando cosas que están ya definidas. Es decir, si tienes una oración como ni satsu no hon o kau, esta no se entiende como compro 2 libros, sino como compro los 2 libros. Te da un sentido de definición. Ya sabes cuáles son los 2 libros que compras específicamente. Este y este. Estos 2 de aquí. Es por eso, por ejemplo, que la película Shichini no Samurai se tradujo como Los 7 Samuráis y no solo 7 samuráis. No son 7 samuráis así al azar, son los 7 samuráis, son definidos. Pero ¿qué pasa si no queremos implicar esta definición? ¿Qué tal si solo queremos decir compro 2 libros en vez de compro 2 definidos? Bueno, para esto vamos a utilizar los contadores como sustantivos adverbiales. Ya hemos aprendido recientemente acerca de estos sustantivos adverbiales. Te recomiendo que le eches un vistazo al video de los adverbios antes de continuar este video. Muy bien, como recordarás, los sustantivos adverbiales son aquellos adverbios que formamos a partir de sustantivos y no necesitan ninguna partícula para funcionar dentro de la oración. También vimos que una de las posiciones más comunes que adoptan estos adverbios es justo delante de la locomotora, justo delante del verbo, del adjetivo, del sustantivo más da, etc. Y justo aquí es la segunda posición donde podremos poner a los contadores. Hon o 2 satsu kau, teiburu o 3 tsu tsukuru, enpitsu o 4 hon toru. Como puedes notar, el uso anterior de los contadores era para modificar directamente al sustantivo. Ni satsu no hon, 2 de los libros. Pero ahora, el rol que tiene el contador es el de un adverbio. Es decir, no se están modificando las circunstancias del verbo. Es como si dijéramos, compro libros 2 mente, hago mesas 3 mente. No tiene nada de sentido en español,
pero quiere decir algo como compro libros a razón de 2. Es muchísimo más indefinido. No estás diciendo compro estos 2 libros, estás diciendo compro libros a razón de 2. Compro 2 libros. Igualmente, si dices inu ga 5匹 iru, estás diciendo existen perros 5 mente. Perros existen a razón de 5, es decir, hay 5 perros. Y vamos a compararlo con 5匹 no inu ga iru, que significaría simplemente 5 de los perros existen, es decir, es más definido, los 5 perros existen. En el primer ejemplo, entonces, lo utilizamos como adverbio, nos indica que estos sustantivos son indefinidos. Ahora no son los 2 libros, las 3 mesas, porque no modificamos el sustantivo directamente. Son 2 libros, 3 mesas, a secas. Por último, hay una tercera posición en la que podemos colocar a los contadores. 家族は母と姉2人と私だ。パン2つとバター 100g を買う。La estrategia en esta ocasión es poner al contador justo después del sustantivo, y esta forma de utilizar los contadores es muy común al hacer listas de cosas. De alguna forma, es como si fusionáramos al sustantivo con el contador. Ane 2人、パン2つ、バター 100g. Y utilizas esos sustantivos fusionados con el contador dentro de la lista. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de cantidades independientes para cada elemento de la lista. De esta forma, tenemos las 3 maneras en las que podemos colocar un contador. Primero, acompañado de la partícula no antes del sustantivo. 5匹 no inu ga iru, 4匹 no neko ga iru. 2. Funcionando como un sustantivo adverbial y poniéndolo justo antes del verbo. Inu ga 5匹 iru, neko ga 4匹 iru. Y justo después del sustantivo para formar una especie de sustantivo compuesto. Inu 5匹 to neko 4匹 ga iru. Como siempre, hago una mención especial y agradecimiento a la memoria de Kyurdoli Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。バイバーイ。